Chile es así, un pueblo sin memoria, provincianos arribistas que se arriman al primer patipelado que tiene plata, éxito, aunque sea un sinvergüenza. Así es Chile, y así va a seguir siendo. En parte podemos sacarlo como un personaje de la historia, y en personaje de historia es, porque es el personaje de Patricia Rivadeneira en Perdona Nuestros Pecados. Se mandó un speech más o menos potente, un pequeño gustito que se dieron los guionistas. Y vamos a hablar de eso, de ese Chile provinciano, pero de un Chile que nació mucho más atrás de la época de la colonia. Y para eso vamos a introducirnos y a diseccionar la breve historia de Chile. Y que para eso estamos con el autor Alfredo Sepúlveda. Alfredo, bienvenido a este en vivo desde el Libro Show. Muchas gracias, Humberto, y gracias por la invitación. Primero agradecer, como siempre, a quienes nos reciben hoy, Espacio Forestal en Merced 76 y desde Facebook Live en este momento. Solamente para comenzar y dar los laureles del propio autor, introducirlo, y solamente decir que Alfredo Sepúlveda es escritor y máster en periodismo. Estudió en las universidades de Chile y Columbia, ha trabajado en TVN y en El Mercurio. Fue director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y es profesor de narración de no ficción en la Universidad Católica y además de Historia de Periodismo en la Universidad Diego Portales. Es autor de Bernardo y de Independencia, libro de crónicas con historias poco conocidas sobre la emancipación. También ha escrito la novela histórica Virginia Water, que tiene como fondo la detención de Pinochet en Londres. Y de eso quería, antes de entrar de lleno en el libro, Alfredo, en tu carrera como escritor siempre ha estado la historia ligado, ya sea desde la crónica misma o la misma ficción. ¿Es una obsesión de introducirte siempre en la historia, descubrir, divulgar hechos? Yo creo que sí, supongo. No lo tengo muy claro, pero yo asumo que sí, digamos. Además que hay una cosa que marcó mi generación, que es el periodo de dictadura, digamos. Yo fui niño y adolescente y joven en ese periodo, después me tocó la transición en mis 20, entonces es un periodo que tengo muy cercano a mí, también a la hora de ficcionar. Y antes, bueno, y para introducirnos en este libro, yo creo, no he visto hablemos de producto, un bien de consumo literario, que diseccione la historia desde los tiempos de 65 millones de años antes. Por ejemplo, cuando en este momento, en el terreno que estamos pisando, estábamos sumergidos en el agua. Y para introducirnos más en el tema, leer el primer párrafo de la página 15, que dice: hace 65 millones de años, el territorio sobre el que va a desarrollarse esta historia era una franja situada en el lado occidental de Botsuana, el gigantesco continente sureño que reunía a África y a América del Sur. Cuando nuestros vecinos bromean con que nos estamos cayendo al mar, no están tan perdidos. Estuvimos bajo el mar durante millones de años. Sobre nuestras ciudades y campos de hoy flotaban libremente entonces las criaturas marinas del Cretácico, los amonites, criaturas con conchas de forma de remolino, tiburones, el arquelón, una tortuga que medía lo que 2 personas, peces de varios tipos y crustáceos. ¿Por qué, si nos vamos a divulgar la historia de Chile, por qué irse a un periodo aún más atrás, mucho antes de nosotros? Me pareció que había que... El proyecto parte con la idea de que fuera lo más completo posible y tal vez una exageración bienvenida, hacer calzar esa completud, ese espacio grande de historia con incluso momentos en que no existían los seres humanos. O sea, a mí me interesaba también, cuando conocí esta historia, que no la conocía, me llamó la atención el hecho de que este es un territorio que por movimientos tectónicos que todavía nos acompañan, sube. Era algo que no existía y de repente existió. Entonces casi metafóricamente, casi literariamente ese día me encantó como para comenzar, no quise desaprovecharlo. ¿Fue una idea tuya o a ti se te propone la idea de hacer un tema de divulgación en este último libro? No, partió de mí, el proyecto partió de mí. Sí. ¿Y cuánto demora? Porque yo veo que estamos hablando de los juveniles 65 millones de años hasta los tiempos de hoy. Sí.
se ve, a simple vista, un trabajo de largo aliento. Sí, yo creo que me demoré entre, no me acuerdo la verdad exactamente cuánto, pero 2 años, 1 año y medio. Lo tomé como un trabajo, o sea, no fue escrito en las horas libres, fue escrito en las horas grandes, digamos. Matizado con otras cosas, pero tal vez por eso pude andar relativamente rápido. Bueno, pero también afortunadamente el periodo de los amonites y los periodos geológicos no es más bien, son referencias arqueológicas y antropológicas con las que uno trabaja y está bien, y es relativamente acotado dentro de todas las etapas que toma el libro. Y en la construcción misma, ¿costó armarlo? Porque se ven que son, hasta lo que yo he leído, capítulos más o menos breves, autoconclusivos, pero porque también no es un tema del trabajo de un historiador. Aquí hay mucho de narración. Cuando habla en la contraetapa de una novela, como una novela, se lee como tal. ¿Cómo fue? ¿Cómo enfoca la construcción de un proyecto como la breve historia de Chile? Yo creo que lo primero fue identificar los hitos, que son como los pilares de los capítulos, es decir, qué sé yo, hay un capítulo que se llama Punk Rock, que es como todo el caos que hubo después de la gran crisis económica del 29-30, en que todos se agarraron, me parecía un recital punk, digamos, por eso tiene. Y uno tiene como ciertos hitos que están consensuados en la sociedad, por decirlo de alguna manera, y uno dice, bueno, esto corresponde a la historia de Chile, esto corresponde a la historia de Chile, esto corresponde a la historia de Chile, Pedro Valdivia corresponde a la historia de Chile, a la República Conservadora, Diego Portales, Balmaceda, y así. Entonces el desafío fue primero tomar esos hitos, revisarlos yo, porque quería ver cuánto de eso realmente sabía. Uno con esos hitos generalmente tiene como una idea bien nebulosa en la cabeza, entonces quería ver cuánto me sorprendía a mí. Y lo que me sorprendía a mí, lo pongo en el libro. Entonces, ¿y qué te sorprendió más de lo que seleccionaste? Muchas cosas. Para nombrar uno. A ver, por nombrar uno, Pedro Aguirre Cerda, por tú dices, siempre yo tenía la idea de, el hito que uno tiene en la cabeza es la famosa frase gobernar es educar, que parece una frase más bien estética, como un compromiso moral. Y en el fondo fue una movida política, tremendamente política de Pedro Aguirre Cerda para rearmar un país que venía saliendo de muchos disturbios, que estaba muy pobre y que tenía un 94% de los niños de esa edad, de 1939, el 94% no culminaba la educación escolar básica, que era de apenas 6 años. Entonces cuando tú ves esas cifras y te das cuenta que no fue un eslogan de elección, no fue una movida para quedar bien para la historia, sino que era una necesidad básica para el país que terminó marcando todo ese periodo de la democracia desarrollista hasta el año 70. ¿La historia ha hecho justicia con la figura de Pedro Aguirre Cerda, ya que toca la figura del presidente radical? Supongo que sí hasta cierto punto, pero después vino el 70, o si tú quieres vino el 64, vinieron las ansias de grandes transformaciones sociales completas, totales, el proyecto comunitario de la democracia cristiana, el proyecto socialista marxista de Salvador Allende, el proyecto neoliberal de Pinochet, y eso borró ese viejo proyecto radical desarrollista que en ese momento tenía muy mala prensa, porque desde Frei Montalva que ese proyecto venía siendo, no solo en educación, sino que en el desarrollo industrial, en el crecimiento hacia adentro, en la industrialización del país, pero desde Frei Montalva, desde el 64, que ese proyecto empieza como a ser mirado como una cosa no moderna, como un proyecto que no nos iba a llevar a la modernidad que necesitábamos. Entonces, la respuesta es sí, pero porque aparecieron otros modelos que lo reemplazaron. Y yéndonos más al tema, digamos, un poquito más atrás de lo que estamos hablando, se ve, o como se lee, Chile en su historia ha ido de peleas, en peleas, y un largo, etc. Para empezar el conato O'Higgins Carrera. Y también, obviamente, tratas también a la figura de la figura autoritaria, desde el rey de España hasta cierta figura de los orden nacional.
de nacionales que tomaron el poder en ansias de autoridad. El mismo Higgins, el mismo Carrera. Ahí no nos hemos sacado el empate, esas ansias de un líder autoritario en Chile. Yo creo que no es una cosa propia de Chile, es una cosa propia de la historia universal. No soy un súper experto en historia universal, pero me cuesta pensar en una historia que no tenga como componente una lucha de poder entre dominante y dominado. Me parece que eso es un arquetipo y que en todas las historias del mundo se debe repetir, probablemente en los países nórdicos menos, es lo único que te puedo decir. No obstante lo anterior, yo creo que no nos hemos sacado, siempre ha estado con nosotros. En toda forma de organización, tal vez porque, o sea, estoy pensando incluso en la época de la conquista, en la guerra de Arauco. La guerra de Arauco, por ejemplo, determina en la sociedad mapuche un traspaso de poder desde la estructura de los loncos, los jefes familiares de clanes, a los toques, a los jefes militares. Y ahí hay un cambio en esa sociedad brutal en la acumulación de poder. En la República, ciertamente que tienes tú también figuras autoritarias más o menos perennes, salvo el intento de hacer un país más bien liberal que fracasa en 1830 con la batalla de Lircay, pero de ahí en adelante... Y siempre es una dicotomía, una posición entre la figura del Congreso y la figura del presidente de la República. Y eso se ve muy claramente en la revolución, en la guerra civil del 91, la figura del presidente pierde. Y las dos guerras civiles en el gobierno de Manuel Montt. Por supuesto, que son contra lo que ellos llamaban la dictadura democrática de Manuel Montt, que era básicamente la figura, los liberales de esa época lo veían como una figura muy cercana al rey de España, y acuérdate que ahí está metido Lastarria, está metido Bilbao, está metido Santiago Arcos, está metido Sarmiento, está toda la nueva doctrina liberal que se opone a esta república que ellos identifican ciertamente con España y con el medioevo y con el pasado. Y es muy bonita esa historia porque yo creo que esa es la segunda independencia de Chile, que es como la independencia cultural. Con todas estas figuras que te estoy diciendo que son como los adalides del liberalismo intelectual. Y a juicio tuyo, esos proyectos liberales no fracasaron estrepitosamente porque ansias de poder de cada uno de sus correligionarios, un desorden. Fracasan en la revolución, en la guerra civil del 91 y fracasan curiosamente por las tensiones internas. Balmaceda, cuando asume la presidencia, el 89 me parece, 1889, llega con lo que se conocía como la familia liberal fracturada, hecha pedazos, como la derecha cuando ganó Bachelet la segunda vez, así, estaba totalmente en el suelo. Y el sueño de Balmaceda es volver a juntar a la familia liberal. Y para eso él dice, bueno, tiene que haber una figura presidencial fuerte, porque si no, ¿cómo los voy a juntar? Y eso es lo que los mismos liberales le rechazan desde el Congreso. Perdóname, nosotros tenemos todavía ganas de mandar como si fuéramos partido. Y tanto es así que los conservadores, que se supone que son los aliados de los liberales, terminan aliándose con los liberales para luchar contra Balmaceda, queda muy solo. Entonces, el liberalismo fue súper importante en Chile en el siglo XIX. Finalmente, en la conclusión de la guerra civil del 91, te arma una sociedad o un gobierno liberal capitalista brutal, con la riqueza del salitre, que es medio globalizado, pero ahí, en esos años, la figura del presidente no tiene poder y está totalmente cooptada por los partidos. Y se produce la crisis del año 25, en que vuelve el presidencialismo con más fuerza que nunca. Y nunca, desde el 25 que hemos tenido presidentes de la República, no solo fuertes, fuertísimos. La única revolución liberal, la constitución liberal que hemos tenido nosotros fue la del año 28. Y es la única que en toda la historia de Chile le ha dado igualdad de condiciones al presidente de la República y al Congreso para la generación de leyes. Ninguna otra constitución ha sido así. Todas las otras constituciones le han dado al presidente de la República la prioridad a la hora de generar nuevas leyes. Hoy día la Constitución de hoy día le deja al Congreso solamente iniciativas de leyes que no tienen fondos públicos. Si quieren cambiarle el nombre de una calle o una plaza pueden hacerlo sin problema, pero si hay que poner un peso, la iniciativa tiene que ser del presidente. Y nunca hemos vuelto a tener iniciativa en igualdad de condiciones
para el Congreso. Yo soy un poquito disperso para hacer la entrevista, así que No vamos a ir en el libro, pero vamos a ir saltando de un punto a otro. Y quiero irme a resaltar ciertas figuras en especiales. Y para comenzar, el mismo Bernardo O'Higgins. Tú lo tocaste en una biografía que hiciste ya hará 11 años. Sí, sí. Pero una figura que también muy resistida, por cierto, hasta el día de hoy muy resistida. ¿Por qué a juicio de que la figura histórica de O'Higgins sigue siendo muy resistida? Yo creo que porque la última dictadura militar tuvo una identificación, a mi juicio, indebida con esa figura. En tanto la dictadura de Pinochet trató de ser tan fundacional como había sido O'Higgins. Pero a mi juicio eso es injusto con O'Higgins, digamos. Si bien O'Higgins fue un gobernante autoritario, no fue un demócrata, fusiló gente, no armó ninguna política terrorista de Estado, o sea, no resiste ninguna comparación. Y también creo yo que se le ha cargado injustamente y sin que él lo solicitara ciertamente el título de padre de la patria. Hay muchos otros padres de la patria y ciertamente hay un padre de la patria que es mucho más sagaz, hondero, apasionante, loco que por ejemplo Manuel Rodríguez, o Carrera, que es mucho más loco militarmente, que tiene más romanticismo, era bueno para las fiestas, para las mujeres. O'Higgins es una figura narrativamente mucho más apagada, mucho más ordenada si tú quieres. Y además yo creo que tiene visto desde el punto de vista contemporáneo, desde lo que pasó después. O'Higgins es una figura que es del mundo colonial todavía, es decir, su identificación con la República es nominal, pero él es tan argentino como chileno, y eso se prueba en su alianza con San Martín, ningún problema, y después en su exilio es tan peruano como chileno, lo cual se prueba en su amistad con el jefe de la Confederación Perú-Boliviana, con Santa Cruz, digamos, fueron muy amigos y de alguna manera O'Higgins se alía con Santa Cruz para que no hubiera guerra con Chile, es decir, trabaja contra los intereses de Chile representado en ese momento por Portales. Entonces tiene esta cosa como medio ambigua O'Higgins de ser un hombre del mundo colonial en la cual todavía estaba la idea del imperio español y que todos éramos de alguna manera hijos de la misma patria. Y esos Portales le ponen la pata encima y lo rompe completamente. Chilenos, nosotros no nos vengan con cosas raras, eso se nos pone Portales. Tocaste a Portales, sí. Diego Portales, también una figura del que hoy está en lo alto como la figura del famoso Partido del Orden. Sí, sí. Pero también la historia del comerciante que usufructuó del Estado, en especial con los estancos de tabaco. Claro. Esa historia es muy interesante. Sí, yo creo que hay un cierto vacío de investigación de cómo llegan a darle el estanco del tabaco. Esa no la tengo tan clara, fíjate, porque no encontré tampoco tanta documentación respecto a cuál fue el lobby que hizo, cuáles eran las relaciones que hace. Pero finalmente él... Si lo llevamos al tema de hoy, ahí hubo trato directo. No hubo licitación. Para nada. No sabemos tampoco si la idea fue de él. Se hace el estanco del tabaco, un monopolio del tabaco. El tabaco era como lo único que había en Chile que producía una riqueza relativamente rápida. Era el tabaco, los licores y las cartas y los juegos de azar. Es decir, todo el mundo de la entretención postcolonial. Que era como idea decirte, no sé, quién es dueño de la tele, ¿ah? O dueño de los casinos, qué sé yo, todo lo que puede ser entretención. Y Portales hace una movida política, que es que cuando está la crisis anterior a la batalla del Ircay, está enfrentándose, bueno, una historia larga, pero por resumirla, está enfrentándose Freire, representando al bando liberal, contra el otro bando estanquero, conservador, a grosso modo eran conservadores contra liberales, pero no, y también Concepción contra Santiago, era una cosa, una majamama más o menos importante, estaban como en un status quo, que no decidían si iban o no a la guerra. Y va Portales, cuando están a punto de dar batalla, al bando conservador y les dice algo como: aquí no solamente hay que dar una guerra, hay que armar un partido político detrás, o una facción política. Y ese va a ser el bando, lo que se va a conocer como el bando estanquero. Y ese bando se va a transformar finalmente
la expresión más notable del Partido Conservador. Y entre medio, Portales agarra el estanco del tabaco, y esta es la historia que yo creo que identificamos bien, porque hay que pagar la deuda que había contraído Higgins con Inglaterra, que es una deuda muy imbécil, porque Higgins realmente no la quería contraer, su enviado en Londres la contrae igual, después llegan, les avisan que la han contraído y ya no se pueden volver atrás. O sea, es la deuda básicamente la que queda Chile al financiar la expedición Libertadores. Exactamente, sí. Y otras cosas también alcanza para financiar la Freire y la captura de Chiloé, con un gasto más o menos. Pero una turrada de plata imposible para el país. Entonces dan con la idea de otorgarle a alguien, a Portales, el estanco del tabaco para que Portales pueda con esa plata servir él el pago de la deuda y quedarse con algo para el bolsillo. Pero no funciona, porque el tabaco era lo único que a los campesinos de entonces que querían emprender un poquito, que querían salirse del inquilinaje, les daba algo de recursos. Entonces al final hubo un gran mercado negro del tabaco que el Estado no podía controlar, y bueno, y ahí viene la alianza de Portales reactiva su vieja alianza con los militares y simplemente emplea al ejército para barrer a su competencia, les llamaban los cigarreros a su competencia, para barrerlo, y entonces y dejan de existir los cigarreros. Y de alguna manera el campo chileno vuelve a la vieja, o no desarrolla una especie de propiedad minifundo y se mantiene con el super latifundio de la época colonial. Tenemos una figura muy fuerte, o sea, tomándonos precisamente de este último personaje, que es el dinero y la política. Hay un tema, claro, hoy día está más regulado, comillas, pero la diferencia era gente muy poderosa mandando al país. Tiene la figura de Portales. Ahí está la figura de Portales. Pero todos, o sea, todos los que ven los liberales también, si no son tan inocentes, digamos, algunos presidentes liberales como Errázuriz Echaurren o Errázuriz Zañartu organizaban patotas de guasos con garrotes para ir a pegarle a la gente que estaba votando para que no votara o para robarse las urnas. Entonces fue una cuestión que siempre fue esparcida en la clase dirigente chileno hasta que empezó el voto, la cédula única, la ley de municipalidades que permitió a las municipalidades controlar la cuestión y no las elecciones y no el Estado central. Fue un camino muy lento que se hizo para tener elecciones limpias. Fue muy complicado con la construcción de esta historia en el sentido de, porque siempre uno lee que la historia la escriben según el lado. Si no es de derecha, es de izquierda. Lo que vi muestra mucho hecho, pero no muestra opinión. Sí. ¿Fue complicado desarrollar el texto en ese sentido? No, fue a propósito completamente, porque yo traté de poner la mayor cantidad de evidencia posible y la menor cantidad de opinión posible. Y yo no le llamaría opiniones, más bien son reflexiones basadas en la evidencia que estoy mostrando. Pero en la medida que pude evitarlos, las evité. Creo que tengo 2 o 3 reflexiones que me permití hacer. Una por lo que estuvo con la figura de Allende, que son reflexiones basadas en los hechos más que en posiciones políticas mías. Por la figura de Allende, por ejemplo, me pregunto, porque yo en la evidencia que reuní y en lo que estudié, no me explico cuál es su martiriología. Es un presidente mártir, pero no entiendo, creo que es mártir de 2 cosas que son contradictorias, y me permito en el libro decirlo. Creo que es mártir de la democracia desarrollista y de los votos que lo pusieron a él, es decir, lo que él llamaba la democracia burguesa, y también es mártir del proyecto de construcción de una sociedad socialista marxista, y son 2 cosas contradictorias, pero se dan al mismo tiempo. Y esa es una reflexión mía que me permití poner sobre la base de la evidencia. Ocurre en este caso también ejemplificando con la fenecida nueva mayoría y la figura de Michelle Bachelet, que es una figura donde ella quedó muy sola. Allende también quedó muy solo. Sí, pero yo lo matizaría, o sea, quedó solo en el día a día, pero nunca quedó solo en la unidad popular en el sentido de que aquí estaban para construir una sociedad socialista de corte marxista, que era la respuesta que en ese momento la izquierda tenía para la modernidad. La gran pregunta del país, de derecha y izquierda, es decir,
cómo ser modernos, es decir, cómo dejar atrás la miseria, cómo no terminar con la desnutrición, cómo dejar de tener niños que no tienen zapatos. Y esa respuesta la izquierda a lo largo de los años la fue dando, y sobre todo la evolución del Partido Socialista es muy interesante porque parte de ser un partido casi no marxista, pasa por ser un partido marxista revisionista, le decían ellos, después pasan a ser con un cierto latinoamericanismo parecido al APRA peruano, y después empiezan como a mirar a los no alineados, como se fascinan con Yugoslavia, y después terminan fascinados con Cuba. Pero llega un momento en el 70 en que toda la izquierda confluye en que el modelo de sociedad es marxista, y eso no lo cambian nunca. Y pese a que hay una división entre gradualistas y rapidistas, por decirlo de alguna manera, es decir, entre la posición del Partido Comunista y la posición del Partido Socialista, cuando a Allende le toca, cuando las papas están súper candentes y toca que Allende negocie con Elwin, me parece que es julio del 73, y se juntan en la casa del Cardenal Silva, y todo el mundo sabe que viene el golpe, y Elwin le dice, bueno, Elwin básicamente le dice, baje el proyecto, siga el presidente, pero baje el proyecto, y baje lo que más le importa a usted el proyecto, que es lo que se llamaba el área social de la economía, es decir, la expropiación de las empresas, como de 90 y tantos, las superempresas chilenas, para que no pasaran a manos del Estado, o que el Estado las devolviera. Allende tenía que decir solamente que bueno para que se acabara la crisis, pero no puede. Y ese no puede, esa es toda la unidad popular, o sea, nadie en la unidad popular se lo iba a permitir, aunque él quisiera. Entonces yo creo que esa soledad es una soledad más bien del día a día, que no lo acompañaron en la táctica, pero la estrategia nunca, todos estuvieron siempre alineados, en ese sentido, siempre todo acompañado. Estamos con Alfredo Sepúlveda, autor de La breve historia de Chile. Tocamos a Allende, ahora vámonos a Pinochet. No problema. La figura de Pinochet, a juicio de mis amigos fachos, en buen chileno, mis amigos fachos, que los quiero, les juro que los quiero, muestra una figura imponente, casi como la misma construcción que hicieron de O'Higgins, como el capitán general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Pero en la revisión de su propia historia, no fue un líder, no fue quien lideró el golpe. Más bien uno lo ve como un tipo frío y en el fondo como el chileno normal, un tipo pillo. Se arrimó a un buen árbol y se fue hacia allá. Es algo así, es la visión que yo tengo, por lo menos. Bueno, yo desde el libro te puedo decir que he reflexionado harto. Yo creo que hay una cosa es el golpe, en el cual ciertamente Pinochet es casi un actor secundario en toda su gestación. La verdad nunca lo vamos a ver, la evidencia es bien contradictoria. Lo más atrás que yo he podido documentar que Pinochet está en el golpe es el 29 de agosto recién. Hay un cable de la CIA que dice que pone a Pinochet fechado el 29 de agosto, que dice que el comandante, entonces ya comandante en jefe, estaría dispuesto a permitir un golpe, no dice a liderarlo, dispuesto a permitirlo. Y después está lo que siempre dijo Lee, que fue el general, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que fue su rival eterno, que dijo que Pinochet básicamente estaba muerto de susto y que se subió a última hora porque vio que sus compañeros de armas lo podían matar. Pero una cosa es el golpe, y en el momento que el golpe triunfa, yo considero que empieza una cuestión de inmediato, una cuestión completamente nueva, que es la dictadura. Y que casi, y esto es una locura mía, de alguna manera no tienen mucho que ver, porque en la dictadura confluyen un montón de intereses que antes no estaban contrapuestos, porque antes todos estaban alineados en votar a Allende. Pero una vez que Allende cae, esos intereses empiezan a pelear entre sí. Está el interés primero de volver las cosas como eran antes. Es decir, el viejo modelo desarrollista, radical, Pedro Aguirre Cerda, que el Estado controle la economía, que nada se salga demasiado de madre, que eso está representado por Lee. Y los nacionalistas. Hay como una facción nacionalista de la derecha que se articula más o menos en torno a Lee. Por otra parte está el partido militar, que es como el partido que el partido militar, como que tienen que resolver la cuestión del poder entre ellos.
¿quién manda aquí? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar? No tienen la menor idea. Aparecen los gremialistas, que era una facción de la derecha más o menos que estaba limitada con Jaime Guzmán básicamente a la Universidad Católica y a los medios de comunicación, no era una versión muy poderosa. Aparecen después los Chicagos, que hacen una alianza con los gremialistas para llevar adelante lo que ellos consideraban que había que hacer en la economía. Entonces hay un montón de cosas contrapuestas y uno de los intereses contrapuestos es Pinochet, que está como al medio de todo este torbellino de emociones, intereses, pasiones en el seno de la misma dictadura. Y Pinochet tiene una característica muy interesante para mí, porque yo en el libro te digo que estoy con la evidencia, yo creo, y se puede documentar ciertamente, y de ahí el escándalo de ayer con el diputado Urrutia, efectivamente la dictadura de Pinochet fue una máquina de matar, es decir, fue una, por primera vez en Chile, una cosa que nunca antes, siempre había habido matanzas antes, pero nunca las matanzas habían sido una política de Estado, y menos las torturas. Y al mismo tiempo, es una entramada, una máquina muy, muy compleja. Y Pinochet está tanto en la máquina de matar como en las definiciones políticas. Es un gobernante que permite el derramamiento de sangre y a la vez es un gobernante que se alía con ciertos sectores para armar una constitución, y además es un tipo con una capacidad de adaptación admirable. O sea, Pinochet pudo haber caído muchas veces estuvo a punto de caer, pudo haberle ganado Lee el 78, pudo haberlo... La casi guerra con Argentina pudo haber sido guerra el 78 perfectamente, y anda a saber tú qué hubiera pasado, o antes los peruanos el 74 cuando casi nos invadieron y no pasó. Pudo haber caído con la gran crisis económica del 82 que llevó a un 28% de cesantía, pudo haber caído con las protestas sociales que empezaron el 83, pudo haber sido asesinado por el Frente Patriótico el 86 y sobrevivió todo. No sé si fue locura, suerte, talento, anda a saber tú. Es una figura tremendamente compleja y con la suerte suficiente para haber sobrevivido muchas crisis. Y siguió sobreviviendo a muchas crisis después de la transición. No es una figura menor, ciertamente, pero tampoco, o sea, tiene sus manos llenas de sangre, pero un tonto no es. O sea, yo no lo miraría menos en ese sentido. ¿Lo dejaríamos como un pillo? No, mucho más que un pillo. Mucho más que un pillo. No. Un pillo tal vez al principio, pero después lee maquiavélicamente cómo funciona el poder. Yo creo que es un experto en poder. Hay dos crímenes en la dictadura que no se han aclarado nunca, que parece que no son crímenes, los caratulé mal porque técnicamente no son crímenes, pero son muy raros. Uno es la muerte del general Bonilla, ministro del Interior de Pinochet, que muere en un accidente de helicópteros rarísimo, y después los franceses que habían construido el helicóptero, que vienen a investigar qué pasó, también se les cae el helicóptero y también mueren. Y el otro es el general Augusto Lutz. Los helicópteros malos. Y el otro es el general Augusto Lutz, que entra en una colisión con Manuel Contreras. Está la cuestión del honor militar también, que no aceptaba el grado de locura que tenía Contreras, y que muere con una enfermedad muy similar a la que mató a Frei Montalva. Entonces, uno podría leer que también son purgas que hace Pinochet dentro del propio ejército para mantenerse en el poder. ¿Es Augusto Pinochet el gran villano de la historia de Chile? Nos ponemos... Sí, esa está difícil. Esa está difícil. ¿O quién es el villano más reciente? O te lo cambio. No, pero se puede responder. ¿Cuál es el gran? Midámoslo por los hechos y por la evidencia. Yo creo que lo que te decía antes, matanzas siempre hubo. Pedro Montt, ¿quién diría algo de Pedro Montt, verdad? Pero Pedro Montt tiene en sus espaldas los muertos de la matanza, de la masacre de Santa María de Iquique. Hasta donde sabemos, 2000 en 3 minutos, porque es el ejército ametrallando un montón de obreros que estaban en la escuela de Santa María de Iquique con las recientemente adquiridas ametralladoras, que eran unas máquinas, todos muertos, aparentemente 2000 en 3 minutos. El informe Rettig son 3500 en 17 años. Sin embargo, como política de estados, como máquinas de matar financiadas con los impuestos, eso nunca había pasado antes.
nunca había pasado antes. Una máquina de matar a opositores políticos financiada acogida por el Estado, con institucionalidad dentro de las organizaciones del Estado y financiada con los impuestos de todos. Eso no lo he registrado antes, no sé si en la colonia o algo así, pero no había pasado eso. De la buena estrella de Pinochet, saltemos previo a la elección del no. Está documentado en el libro y tanto visto en televisión el ambiente previo a la elección del no, tanto por la misma coalición opositora como el ambiente enrarecido que se generó en Palacio. Muchos de quienes estaban en el poder quisieron ya, nos ganaron, en fin, asumámoslo. Otros se resistieron, pero obviamente ganó, no sé, hablemos de la razón, o hablemos de la lógica, o hablemos de que no tenemos el poder acá, pero lo podemos tener un poquito más escondido. ¿Hay tanto de un ambiente enrarecido previo al no? Sí, en lo táctico te diría yo, o sea, en la política inmediata. Evidentemente para Pinochet la idea de no continuar él como presidente de la República es un golpe desde todos los puntos de vista. Ahora la pregunta es, ¿por qué una dictadura con esas características, tan criminal, tan astuta al mismo tiempo, permite un plebiscito para irse del poder? Es lo que los partidarios de Pinochet siempre dicen. Bueno, ¿cómo era tan dictador si él mismo organizó unas elecciones en las que pierde el poder? ¿Creyó haberse sentido seguro? Y tienen un punto, porque generalmente el dictador sanguinario, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, eran dictadores de por vida, y eran máquinas de poder, y eran personalistas y todo. Y sin embargo Pinochet hace esto, porque el diseño de la dictadura contemplaba esta posibilidad, y lo que estaba en juego en el plebiscito del sí y el no era parte de la continuidad de la dictadura, y otra parte no estaba en juego. La parte de la transformación social, económica y política del país, esa parte no estaba en juego. Y no estuvo en juego. Y no cambió. O sea, la transición a la democracia empezó a hacer unos cambios, que es lo que le critican los jóvenes que salieron a marchar en 2011. Decían, pero ¿por qué fueron tan lentos? Porque el diseño institucional aceptado por Elwin implicaba que solo estaba en juego la parte de alguna manera, que no era poco, quién era el presidente de la República, pero no estaba en juego el resto. Solo estaba en juego quién ocupaba la moneda. Y de ahí en adelante se empezaron a hacer los cambios con velocidades, si tú quieres, glaciales. Pero ese era el diseño, y ese diseño perduró. Lo mencionaste en una entrevista, creo que en la entrevista de ayer con Fernando Paucha. El trato mismo que tenía Elwin con la figura de Pinochet en cierto periodo, donde en un momento fue el dictador y en otro momento fue el presidente autoritario. Le decía, fue un gobernante autoritario. Gobernante autoritario después de la reafirmación del plebiscito del 80. Sí. Tiene un poco de eso, o sea, reafirmar la dictadura desde la misma democracia, una democracia... Que el diseño Jaime Guzmán, lo llamaba, bueno, fue la democracia protegida, que fue como el nombre que quedó como técnico, así, lo llamaba así. Y bueno, eso efectivamente es un diálogo que tuvieron Elwin con Pinochet hacia el principio del gobierno de Elwin, que Pinochet le dice, oiga, ¿hasta cuándo usted me dice que soy dictador? Y Elwin, muy caballeroso, le dice, pero general, usted fue un dictador solamente hasta que tuvo una constitución, después fue un gobernante autoritario. A mí me parece una especie de chiste, pero está bien, le entiendo el punto. Elwin necesitaba aquietar las aguas por ese lado, ciertamente. Pero la parte institucional de la dictadura refleja una cuestión muy chilena, digamos. Te insisto en eso, o sea, Pinochet no fue Somoza, Pinochet no fue Stroessner, Pinochet no fue Idi Amin Dada, el dictador caníbal de Uganda. O sea, ha habido dictadores que han sido mucho más personalistas y mucho más brutos en ese sentido. Aquí hubo un diseño que no es de Pinochet realmente, o sea, yo creo que aquí está el diseño de Jaime Guzmán y la historia
muy interesante, que creo yo que quedan muchas páginas que contar, es cómo el gremialismo y Jaime Guzmán ocuparon la conducción ideológica de la dictadura y armaron un sistema institucional hecho y derecho. Quiero citar y meter esta conversación al librero aquí presente, que va a ser nuestra voz en off. Y yendo nomás al tema general, Mario Cerda, el dueño y CEO de Espacio Forestal, en el tema de la historia, voy a ocupar la palabra boom, porque no... a mí me encanta, a los escritores no les gusta. A mí me da lo mismo. No, a algunos no les gusta. Pero hay un pequeño, no sé, moda, boom, un gustito por la historia que ha desarrollado la historia en estos últimos años. Por supuesto, hay una amplia gama de autores de ficción que se pasaron a la no ficción, y hay un pequeño boom, usando alguna palabra, de leer la historia vista desde otro tópico. Ahora, Alfredo no es nuevo en esto porque él tiene 2 libros anteriores que tuvieron relativo éxito, si no recuerdo mal, por lo menos Independencia y O'Higgins se vendieron bastante bien. Bernardo vendió lo que tenía que venderse. Ya. Y ese también. Independencia creo que tuvo 2 ediciones. Y era bueno, a mí me gustó. ¿Sí? A mí me gustó harto. O sea, a mí también me gustó. A mí me gustó. Y eso, que era un mamotreto de proporciones épicas en una época en que nadie leía historia. Claro. Fue un adelantado. Y hoy estamos de nuevo con Alfredo, ahora con un libro casi de las mismas proporciones de O'Higgins, de Bernardo. Y es que la gracia que él tiene es esa cosa de hacer que te den ganas de leer, que es lo que llevó al Bombaradí y lo que ha hecho que otros triunfan en el mismo ámbito, que es poner la historia no patas arriba, sino acercarla en lenguaje. Dicen prácticamente lo mismo, sobre todo Alfredo, que es muy estructurado para su trabajo, dice lo mismo que podría decir un historiador, pero con las palabras que estamos utilizando ahora. Y eso la gente lo agradece y hace que sus libros se vendan. Él no solamente es parte de esto, sino que diríamos que él es parte fundadora. Sí. Bueno, es interesante esa conversación porque en honor a los historiadores, yo creo que lo que hacemos nosotros es divulgación histórica, es como tomamos lo que han hecho ellos, porque la investigación la han hecho los historiadores, la investigación dura, real. Los que pasaron 6 meses analizando un documento colonial no soy yo, son los historiadores los que se pasan tardes enteras en el Archivo Nacional o en archivos de, qué sé yo, de los franciscanos y descubren cosas, son ellos, no somos nosotros. Y yo creo que el trabajo de Jorge, de Carlos, mío, tiene que ver con eso, con encontrar esas pequeñas joyitas y tratar de relevarlas y llevarlas al gran público. Porque yo me topé con un paper, creo que es del 2008-2009, en las notas está el autor, pero que a mí me pareció sensacional. A ver, démosle el crédito. Es un paper de la época de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Mauricio Paredes, nacionalismo, de Mauricio Paredes, nacionalismo, seguridad y presión internacional, la relegación de japoneses en Chile durante la Segunda Guerra Mundial. Este tipo descubrió un grupo de unos 80 japoneses que vivían en Chile cuando Chile le declara la guerra al Japón, vamos, al 43, al final de la guerra, después de muchas presiones de Estados Unidos, y descubre una historia fascinante. El Estado de Chile agarra japoneses y los manda a San Vicente de Tahuatahua, a Melipilla, lo mismo que hicieron los americanos con los japoneses de California, lo hicimos acá a escala reducida. Y bueno, yo como tengo que ir, en este libro tenía que ir como relativamente rápido, así para contar la historia y pasar a lo siguiente, Esa historia es maravillosa porque también de alguna manera narra una especie de cautiverio feliz. Estos tipos lo pasaron de alguna manera estupenda, fueron privados de su libertad ciertamente y eso es horroroso, pero tuvieron una relación con la gente de los pueblos súper buena. Pero estuvieron conscientes de por supuesto, pero por supuesto, ¿sí? Los agarrables, usted no puede vivir donde vive ni seguir trabajando, se va a ir acá, nosotros lo vamos a mantener. Y así fue. Entonces siempre estamos encontrando estas como joyitas de la historia y ese trabajo lo hacen los historiadores. Y yo creo que esto es una relación de colaboración y no de competencia.
Yo tengo hartos amigos historiadores y lo hemos hablado muchas veces. ¿Y cómo explicas la polémica que se formó? No me la explico. No me la explico, la verdad no me la explico. Porque, y todo concentrado en Jorge Baradit como el superventas de la historia y todo eso. Jorge tal vez tenga un estilo más opinativo y que pueda sacar más roncha, pero no, es parte del juego nomás. No, la historia de Chile declarándole la guerra al Japón, ya hasta ahí yo la encontraba muy absurda. Y yo leo el japonés diciendo, ¿qué? Chile nos declara la guerra, ¿no? No, y que como ya quedaban como 2 meses después les tiraron la bomba atómica, pero fue la última guerra que tuvimos realmente, el 43, sí, con Antonio Ríos. ¿Y cómo vas con este pequeño ladrillo? No, sí, absolutamente, coincido absolutamente. Con esta pequeña obra de arte a la editorial. ¿Fue primero el objeto Penguin Random House? ¿Cómo llegamos? Sí. Lo que pasa es que la historia Aquí vamos a cagüinear. No, esto es fácil, súper fácil. Jorge me invitó a su programa de televisión cuando hizo el capítulo de O'Higgins, que creo que es el último que quedó súper bien. Y ya hacía tiempo que no nos veíamos. Y en las conversaciones, como te está yendo, y yo así como de la nada le digo, hay que hacer una historia no oculta, le digo. Y somos súper amigos con Jorge, sé que lo toma de donde viene y lo toma bien. Digo, basta, como en broma, le digo, basta historia secreta, basta historia oculta, hagamos una historia de Chile y de Fría Valenzuela. Hazla, dice. Y empieza como pero le digo, hagamos una historia escolar Fría Valenzuela bien escrita. Gran idea esa. Y ahí empecé y nada, fue súper rápido porque en ese tiempo el editor era Gonzalo Eltech, el mismo editor de Jorge. Lo llamé, nos juntamos, hagámosla y le hicimos. Y empezamos a trabajar y fue como una conjunción de estrellas, digamos. Después Gonzalo se fue a España y quedé con Daniel Campuzano de editor, que también es un trabajo súper bueno. Saludos a Gonzalo, probablemente no lo estés viendo, lo está pasando mejor que nosotros. Y yéndonos más a tu carrera, ¿qué hay en el futuro de Alfredo Sepúlveda? No lo sé. Yo creo que yo quiero seguir, digamos, la intención es seguir haciendo libros de historia. ¿Hay alguna opción de poder, y es la pregunta que me han hecho con Mario y con otras personas, reedición de tus libros? Sí, de hecho Sudamericana me compró el catálogo que teníamos, que venía de Ediciones B, que es Bernardo, Independencia. O sea, podemos tener... Sí, no, de hecho lo contratamos y no sé cuándo serán reeditados, pero van a ser reeditados. Sí, van a ser reeditados. No sé cuándo ni cómo, pero ya está. Durante los próximos 5 años van a ser reeditados. Podemos tener nuestra mano esa leyenda llamada Bernardo, o la reedición obviamente de Independencia, un magnífico libro de crónicas. Sí. Yo lo que tengo ganas de tomar algún capítulo de esto y ampliarlo, transformarlo en un libro. A mí no tengo ningún problema en decirlo. Lo que me encantaría ponerme a trabajar es una breve historia de la Unidad Popular, porque viene 2020, que son los 50 años de la elección de Allende, y me parece que es el momento preciso para que haya un libro de este tipo, y ya en esta misma clave, como clave de narración, de que se lea rápido, de que se cuente como si fuera una novela, que se experimente como si fuera una serie, no sé, eso. Y por último, a juicio del autor, ¿qué es la breve historia de Chile? ¿Cómo le decimos a él o a él, le decimos léeme? ¿Cómo llegamos a la gente con esta tu breve historia de Chile? Yo creo que este libro conecta las nebulosas que tenemos en la cabeza. O sea, si tú tienes una nebulosa que se llama Salvador Allende, en este libro te puedes entender quién fue, por qué hizo lo que hizo. Si tienes una nebulosa que se llama Arturo Prat, que saltó de un barco a otro, en este libro tienes por qué lo hizo, cuáles eran las circunstancias que lo rodearon. Si tienes otra nebulosa que se llama Pedro Valdivia, que parece que fue un Santiago, entiendes por qué vino acá, qué es lo que había, qué lo movía. Yo creo que ese es como es un trabajo como de conectar puntos dispersos que tenemos todos los chilenos en la cabeza. ¿Qué más podemos decir? Si alguien quiere hacer una mención, algo... Sí, tenemos
actividades. Por Tenemos favor. actividad el En este caso va a salir en 2 semanas más, a tener que hablar ahí. el lunes, el próximo lunes, cuya fecha es el lunes 23 a las 1:30 de la tarde en la Feria del Libro de la Torre de Huérfanos. Ahí voy a estar filmando el libro porque es el día del libro, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar filmando libros con una serie de otros autores sudamericanos también. Y el lanzamiento. Y el lanzamiento es el 24, estamos muy tecnológicos, algo parecido a esto, vamos a hacer un lanzamiento por streaming en Facebook Live el 24 a las 17:30, así que ahí todo el mundo puede vernos. Eso es con Jorge Baradit en la mesa y María José Cumplido, una historiadora joven que la ha ido súper bien con un libro de divulgación también como de excelente libro chileno. Chilenas. Excelente libro. Bueno, yo no tengo nada más que decir, solamente agradecer a Alfredo Sepúlveda, Breve Historia de Chile. Alfredo, gracias. Gracias, Humberto, por la invitación. Encantado de haber estado acá. A los presentes, muchas gracias, y a quienes nos están viendo, gracias, y nos vemos en una próxima oportunidad.